Un libro, una voz, presenta La Dama de Blanco, una novela escrita por Wilkie Collins. Narrada por un servidor, Miguel Ibars. Episodio 17. Capítulo 10. Ciertas razones locales que pesaban sobre el juez de instrucción y las autoridades del pueblo hicieron que se apurase la encuesta. El juicio se celebró la tarde siguiente. Por fuerza, fui de los testigos citados a prestar declaración. Lo primero que hice aquella mañana fue ir a correos y preguntar por la carta que esperaba recibir de Marian. Ningún cambio de circunstancias, por extraordinarias que fueran, podían apartar de mi mente la única preocupación que se apoderaba de mí mientras se prolongaba mi ausencia de Londres. Y la carta de la mañana, que era la única confirmación que yo podía recibir de que no había ocurrido desgracia alguna cuando yo estaba fuera, seguía absorbiendo mi interés desde que empezaba el día. Fue un alivio encontrar que la carta de Marian me esperaba en correos. Nada había ocurrido. Ambas estaban tan sanas y salvas como cuando yo las había dejado. Laura me enviaba su cariño y me rogaba que avisase mi regreso con un día de antelación. Su hermana añadía, explicando esta petición, que había ahorrado casi una libra de su dinero particular y que había reclamado el privilegio de encargar y ofrecer la cena para festejar mi regreso. Leí estas humildes confidencias domésticas a la luz radiante de la mañana, mientras en mi memoria persistía vivo el terrible recuerdo de lo que ocurrió la noche anterior. La necesidad de evitar a Laura una repentina revelación de la verdad fue la primera consideración que la carta me inspiró. Escribí enseguida a Marian para contarle lo que ya he narrado en estas páginas, presentándole las nuevas con toda la cautela y delicadeza de que fui capaz y aconsejándole que vigilase que ningún periódico cayese en las manos de Laura mientras yo estaba ausente. Si se hubiese tratado de otra mujer, menos valiente y menos merecedora de confianza, hubiese vacilado antes de revelarle toda la verdad sin reservas. Pero mis recuerdos del pasado me hacían confiar en Marian como en mí mismo. La carta tuvo, pues, que ser larga. Me dediqué a escribir hasta que fue hora de ir al juzgado. El objeto de la encuesta legal presentó forzosamente ciertas complicaciones y dificultades. Además de investigar las circunstancias en que el difunto había encontrado su muerte, había serias preguntas que aclarar acerca de la causa del incendio, la desaparición de las llaves y la presencia de un extraño en la sacristía, cuando allí surgió el fuego. Incluso la identificación del cadáver no se había ultimado. La condición de ineptitud del criado había hecho a la policía desconfiar de él cuando declaró que reconocía a su amo. Se había ido a Knowlesbury a buscar testigos que hubieran conocido en vida a Sir Percival Grate y a primera hora de la mañana se mandó recado a Blackwater Park. Estas precauciones permitieron al juez de instrucción y al jurado aclarar la cuestión de la identidad y confirmar las aseveraciones del criado. Testigos competentes y el descubrimiento de ciertos hechos disiparon las dudas y la conclusión se corroboró cuando se examinó el reloj del muerto. En la parte interior de su tapa estaban grabados el escudo y el nombre de Sir Percival Grate. Las investigaciones siguientes se dedicaron al incendio. El criado, el muchacho que había oído prender fuego en la sacristía y yo fuimos los primeros testigos que declaramos. El muchacho contestaba con suficiente claridad, pero la mente del criado no se había recuperado aún del choque sufrido y el hombre era simplemente incapaz de satisfacer los deseos del jurado y se pidió retirarlo. Para mí fue un alivio el que mi interrogatorio no fuera largo. Yo no conocía al muerto, no lo había visto nunca. No sabía que estuviese en Old Birmingham y no me encontraba en la sacristía cuando el cuerpo fue encontrado. Todo cuanto pude declarar fue que había entrado en la casa del sacristán para preguntarle el camino, que por él supe de la pérdida de las llaves, que la acompañé a la iglesia para ayudarle en lo que pudiese, que vi el fuego, que oí como alguien desconocido intentaba en vano abrir la puerta desde dentro de la sacristía y que hice cuanto pude, como acto de humanidad, por salvarlo.
A otros testigos que habían conocido al difunto se les preguntó si podían explicar el misterio del robo de las llaves que él presuntamente había cometido y su presencia en la estancia incendiada. Pero el juez parecía dar por sentado, como era natural, que yo, un completo forastero en el vecindario y un completo desconocido para Sir Percival Glyde, no estaba en condiciones de ofrecer aclaración alguna sobre estos dos puntos. En cuanto a lo que debía emprender cuando mi interrogatorio formal hubo concluido, me parecía bastante claro. No me sentía llamado a ofrecer declaraciones basadas en mis propias convicciones. En primer lugar, porque hacerlo no habría servido para nada, cuando toda prueba que pudiese corroborar cualquiera de mis conjeturas se había quemado junto con el registro. En segundo lugar, porque no podía presentar mi opinión, una opinión sin demostrar de forma inteligible, sin revelar toda la historia de la conspiración, con lo que produciría, sin duda, el mismo efecto desfavorable sobre el juez de instrucción y el jurado que había producido anteriormente sobre el señor Caird. Sin embargo, en estas páginas, ahora que ha transcurrido tiempo, las precauciones y reservas que acabo de mencionar no deben impedir que exprese libremente mi opinión. En breves palabras, antes de que mi pluma se ocupe de otros sucesos, diré cómo creo que ocurrieron el robo de las llaves, el incendio y la muerte de aquel hombre. La nueva de mi libertad condicional llevó a Sir Percival Glyde, como yo había supuesto, a echar mano de los últimos medios que quedaban a su disposición. El asalto fallido en la carretera fue uno de ellos, y la supresión de toda evidencia real de su crimen mediante la destrucción de la página del registro con la que se había perpetrado la falsificación fue el otro, y el más seguro de los dos. Si yo no pudiera presentar un extracto del registro original para compararlo con la copia legalizada en Knowlesbury, no podría presentar evidencia positiva alguna y no podría amenazarle con un desenmascaramiento fatal. Todo cuanto precisaba para conseguir su fin era penetrar en la sacristía sin ser visto, arrancar tal página del registro y dejar la sacristía desapercibido tal como había entrado. Por todo esto es fácil comprender por qué había esperado a que oscureciese antes de emprender su intento y por qué se aprovechó de la ausencia del sacristán para apoderarse de sus llaves. Necesitó encender una cerilla para encontrar el registro correspondiente y, por precaución, se encerró por dentro con llave para prevenir la intrusión de algún curioso o de mí mismo si yo me encontraba a aquella hora en el pueblo. No creo que tuviese intención de aparentar que la destrucción del registro era resultado de un accidente y prender por ello fuego a la sacristía. La simple casualidad podía hacer que el auxilio llegase demasiado pronto si, por una posibilidad remota, el libro podía salvarse, así que esta consideración debía de alejarse semejante idea de la mente. Recordando la cantidad de objetos inflamables que se hallaban en la sacristía, la paja, los papeles, los arcones, la madera seca y las alacenas carcomidas, todo parecía indicar que el incendio fue resultado de un accidente, provocado por sus cerillas y por su lumbre. Sin duda, su primer impulso en estas circunstancias fue intentar sofocar las llamas y, cuando fracasó en ello, puesto que no sabía nada del estado de la cerradura, trató de salir por la puerta por la que había entrado. Cuando yo le llamé, las llamas debían haber alcanzado la puerta que llevaba a la iglesia, a ambos lados de la cual se situaban las alacenas y junto a la que había más objetos inflamables. Con toda probabilidad, el humo y las llamas, que pronto llenaron el reducido espacio, eran demasiado densos para él cuando intentó salir por la puerta interior. Debió de desfallecer, cayendo en el sitio donde se le encontró, en el momento en que subí al tejado para romper los cristales de la claraboya. Incluso si después hubiésemos podido penetrar en la iglesia y desfondar la puerta desde allí, la dilación hubiera sido fatal. Entonces, hubiera sido ya demasiado tarde para poder salvarle. Solo habríamos conseguido que las llamas entrasen libremente en la iglesia, hasta entonces indemne, y que en aquel caso hubiera compartido el destino de la sacristía. Para mí no hay duda, ni puede haberla para nadie, de que estaba muerto antes incluso de que entrásemos en la casa abandonada y emprendiéramos nuestro trabajo de derribar la puerta. Esta es la versión más probable que yo puedo ofrecer para explicar lo ocurrido. Nosotros, desde fuera, hemos vivido los sucesos así, como los he descrito. Su cuerpo fue hallado tal como he relatado. La encuesta fue aplazada por un día. Hasta entonces no se pudo descubrir explicación alguna que pudiera satisfacer a las autoridades para aclarar las misteriosas circunstancias que rodeaban el suceso. Se convino en convocar más testigos e invitar al procurador londinense del difunto. Se encomendó a un médico examinar las capacidades mentales del criado al que parecía necesario liberar por ahora de la obligación de prestar testimonio. Tan solo pudo declarar,
tartamudeando que la noche del incendio se le había ordenado esperar en el camino y que no sabía nada más, a excepción de que el difunto era, con toda seguridad, su amo. Mi propia impresión fue que al principio se le encargó, sin que él fuera consciente de hacer algo malo, comprobar que el sacristán había salido de la casa la noche anterior, y después se le ordenó que esperase en las cercanías de la iglesia, pero en un lugar desde donde no podía ver la sacristía, para ayudar a su amo en el caso de que yo escapase de la agresión en la carretera y llegase a enfrentarme con Sir Percival. No es necesario añadir que al hombre jamás se le pidió una declaración que confirmase estas conjeturas mías. El informe médico manifestaba que las pocas facultades mentales que poseía estaban seriamente conmovidas. En la encuesta aplazada no se pudo conseguir de él nada positivo y, según mis noticias, hasta el día de hoy no se ha recuperado. Volví al hotel de Welvingham tan rendido de cuerpo y de espíritu, tan debilitado y deprimido por todo aquello que había tenido que resistir, que no estaba en condiciones de arrastrar la curiosidad pueblerina sobre la encuesta ni de contestar las triviales preguntas que mis comensales me dirigieron en el salón de café. Abandoné mi frugal cena y subí a mi barata buhardilla deseando sosegarme un poco y pensar, sin que nadie me estorbase, en Laura y Marian. Si hubiera sido rico hubiese regresado a Londres para regocijarme con la vista de aquellos dos rostros, pero si me citasen estaría obligado a comparecer en el juicio aplazado. Además, estaba doblemente obligado a cumplir con las condiciones de mi liberación ante el magistrado de Knowlesbury. Nuestros escasos recursos estaban mermados ya, y el dudoso porvenir, ahora más dudoso que nunca, no me dejaba atreverme a disminuir nuestros medios sin necesidad de permitirme un capricho incluso al bajo precio de un viaje de ida y vuelta en tren en coche de segunda clase. El día siguiente, víspera del juicio, quedaba a mi entera disposición. Empecé la mañana acudiendo de nuevo a correos para recoger la habitual comunicación de Marian. Como en la anterior, me estaba esperando y, desde el principio hasta el fin, reflejaba ánimo y buen humor. Leí la carta con sentimiento de gratitud y luego resolví, tranquilizado mi espíritu el resto del día, volver a Old Welvingham para ver el escenario del incendio a la luz de la mañana. ¿Qué cambios encontré al llegar allí? A través de todos los caminos de nuestro mundo incomprensible, lo terrible y lo trivial siempre caminan juntos. En ello, la ironía de las circunstancias no perdona catástrofe mortal alguna. Cuando llegué a la iglesia, las pisadas en el suelo del cementerio fueron la única marca considerable que podía hablar del fuego y de la muerte. Delante de la puerta de la sacristía habían puesto una tosca empalizada de madera. Sobre ella había ya unas caricaturas rudas y los chiquillos del pueblo estaban forcejeando y chillando por apoderarse de la mejor mirilla y ver lo que había detrás. En el lugar desde el que yo escuché el grito en demanda de auxilio procedente de la estancia en llamas, en el lugar donde el criado, presa de pánico, había caído de rodillas, varias gallinas cloqueaban ahora disputándose los mejores gusanos que habían salido después de la lluvia, y en la tierra abajo de mis pies, donde se había colocado la puerta y su horrible carga, la merienda de un obrero lo esperaba, preparada en el cuenco amarillo, y su fiel Chucho, encargado de vigilarla, ladraba por haberme acercado a la comida. El viejo sacristán, que miraba impasible el lento comienzo de las obras, ahora solo estaba interesado en defenderse de cualquier reproche que se le hiciera en relación con el accidente ocurrido. Una de las mujeres del pueblo, cuyo rostro blanco y descompuesto recordaba como la imagen del terror en aquellos instantes en que derribamos la viga, estaba riéndose junto con otra mujer que era la viva imagen de la pacatería. No hay seriedad entre los mortales. Salomón, con toda su gloria, fue un Salomón con argucias miserables ocultas en cada uno de los pliegues de sus vestiduras y en cada uno de los rincones de su palacio. Al alejarme de allí, mis pensamientos volvieron una vez más al derrumbamiento que con la muerte de Sir Percival habían sufrido mis esperanzas de restablecer la identidad de Laura. Él había desaparecido y con él había desaparecido la ocasión que constituía el único objeto de mis trabajos y de mis esperanzas. ¿Podía mirar mi fracaso desde otro punto de vista? Suponiendo que él estuviese vivo, ¿alteraría eso el resultado? ¿Hubiera podido yo convertir mi descubrimiento en un objeto de negociación, aun por el bien de Laura, desde que supe que lo esencial del crimen de Sir Percival era haber robado los derechos a otra persona? ¿Podría yo ofrecerle el precio de su silencio por su confesión de la conspiración si el resultado de este silencio hubiera sido mantener al verdadero heredero apartado de sus propiedades y al verdadero dueño de su nombre? Imposible.
Si Sir Percival estuviese vivo, el descubrimiento del que, ignorando su verdadera naturaleza, yo había esperado tanto, no hubiera podido depender de mi voluntad para callarlo o hacerlo público, para reivindicar los derechos de Laura. Obedeciendo a las leyes de honestidad y de honor, debería acudir enseguida ante el desconocido cuyo derecho natural había sido usurpado. Debería renunciar a mi victoria en el momento que conseguirla, entregando mi descubrimiento incondicionalmente en las manos de aquel desconocido, y debería afrontar de nuevo todas las dificultades que me separaban del único objeto de mi vida. Y es así como había resuelto, en lo más íntimo de mi corazón, afrontarlas ahora. Regresé a Birmingham más sereno y sintiéndome más seguro de mí mismo y de mi resolución. Camino del hotel pasé por la plaza donde vivía la señora Catterick. ¿Debía volver a intentar verla de nuevo? No. Las noticias de la muerte de Sir Percival, las últimas que ella podía esperar que recibiese un día, debían haberle llegado hacía horas. Todo cuanto había ocurrido en el juzgado salió en el periódico local aquella mañana. No había nada que yo le pudiese comunicar que ella no supiese ya. Mi interés por hacerla hablar se había apagado. Recordé el odio furtivo en su rostro cuando me dijo: «No hay noticias de Sir Percival que yo no espere, excepto la noticia de su muerte». Recordé el repentino interés que brilló en sus ojos cuando, al despedirnos, pronunció aquellas palabras. Un instinto profundamente oculto que yo sentía en mi corazón me hizo ver con repugnancia la perspectiva de volver a aparecer ante ella, y me alejé de la plaza para volver inmediatamente al hotel. Unas horas después, cuando descansaba en el salón de café, el camarero me entregó una carta. Llevaba escrito mi nombre y, al preguntar, me dijeron que una mujer la había dejado en la barra, cuando empezaba a oscurecer poco antes de que encendieran el gas. No dijo nada y se marchó antes de que tuvieran tiempo de preguntarle algo, ni siquiera de fijarse en ella. Abrí la carta. No llevaba fecha ni estaba firmada y la letra estaba obviamente disimulada. Sin embargo, antes de leer la primera frase, supe quién me escribía. Era la señora Catterick. La carta la reproduzco con exactitud. Palabra por palabra, decía lo siguiente: «Señor, no ha vuelto usted a mi casa, a pesar de que me lo prometió. No importa. Me he enterado de la noticia y por eso la escribo. ¿Vio usted algo extraño en mi expresión cuando nos separamos? Estaba pensando si por fin había llegado la hora de que él cayera y si usted era el instrumento elegido para conseguirlo. Como me han dicho, fue usted suficientemente débil para intentar salvarlo. Si usted lo hubiera conseguido, sería para mí un enemigo. Pero usted ha fracasado y le considero mi amigo. Sus investigaciones le asustaron y le llevaron aquella noche a la sacristía. Sus investigaciones, sin darse usted cuenta y contra su voluntad, han servido a mi odio y han consumado la venganza guardados durante 23 años. Muchas gracias, señor, muchas gracias, aunque sea a pesar suyo. Estoy en deuda con usted. ¿Cómo puedo agradecérselo? Si aún fuese joven, le diría: ven, estréchame si quieres entre tus brazos y bésame. Mi agradecimiento llegaría hasta ahí y usted hubiese aceptado mi invitación. Sí, usted la hubiese aceptado, sí, hace 23 años. Pero ahora soy vieja. Por el contrario, puedo satisfacer su curiosidad y de este modo pagarle mi deuda. Usted tenía una gran curiosidad por conocer ciertos asuntos privados míos cuando vino a verme. Asuntos privados que ni siquiera su sagacidad puede averiguar y que aún no ha descubierto. Podrá descubrirlos ahora. Su curiosidad será satisfecha. Estoy dispuesta a tomarme cualquier molestia para complacerle, mi estimado y joven amigo. Supongo que era usted un niño en el año 27. En aquel entonces yo era una muchacha guapa y vivía en Old Birmingham. Tenía por marido a un necio miserable. Tenía también el honor de conocer, no importa cómo, a un elegante caballero, no importa quién. No voy a llamarle por su nombre. ¿Por qué iba a hacerlo? Aquel nombre no le pertenecía. Él nunca tuvo un nombre. A estas horas lo sabe usted tan bien como yo. Tendrá más sentido contarle cómo había ganado mi gracia. Yo nací con los gustos de una verdadera señora y él supo fomentarlos. En otras palabras, me admiraba y me hacía regalos. No hay mujer que resista a la admiración y a los regalos. Sobre todo a los regalos resulta que son precisamente los que él desea. Él era bastante perspicaz para saberlo, pues lo sabe la mayor parte de los hombres. Desde luego, quería recibir algo a cambio.
pues todos los hombres lo quieren. ¿Y qué cree usted que fue ese algo? Una perfecta nadería. Solo la llave de la sacristía y la de la alacena para que se las diese a espaldas de mi marido. Por supuesto que mintió cuando yo le pregunté que para qué quería que se les diese secretamente. Podría haberse ahorrado la molestia porque no le creí, pero me gustaban sus regalos y quería más. Así que le di las llaves sin que mi marido lo supiese y lo vigilé sin que lo supiese él. 1, 2, 4 veces lo estuve espiando y a la cuarta averigüé sus propósitos. Los asuntos de los demás nunca me han causado escrúpulos. Tampoco sentí escrúpulos porque añadiese por su cuenta un matrimonio más a los inscritos en el registro. Por supuesto, comprendí que estaba mal hecho, pero a mí no me perjudicaba. Esta fue una buena razón para no alborotar el cortijo. Y aún no tenía el reloj de oro con su cadena, y esta fue la segunda razón, y más importante. Además, solo un día antes me había prometido traérmelos de Londres, y esta fue la tercera, la mejor de todas. Si yo hubiese sabido cómo considera la ley tal crimen y cómo lo castiga, me hubiera preocupado por mí debidamente y le hubiera delatado entonces mismo. Pero yo no sabía nada y quería el reloj de oro. Las condiciones que le impuse fueron únicamente que me confiase su secreto y que me lo contase todo. Sentía entonces tanta curiosidad por sus asuntos como usted siente ahora por los míos. Aceptó mis condiciones y ahora verá por qué. Esto fue, en breves palabras, lo que me contó. Todo lo que le estoy relatando aquí no me lo dijo de buena gana. Una parte se la saqué a base de persuasión y otro tanto con preguntas. Estaba decidida a conocer toda la verdad y creo haberlo conseguido. Él mismo no sabía más que nosotros cómo estaban las cosas en realidad en lo que se refería a las relaciones entre su padre y su madre, hasta que ésta murió. Entonces su padre se lo confesó, prometiéndole hacer lo posible por su hijo. Pero murió antes de haber hecho nada, ni siquiera testamento. El hijo, ¿quién puede criticarle por eso?, supo defenderse por sí solo. Vino enseguida de Londres y tomó posesión de su hacienda. Nadie sospechó de él y nadie le dijo que no. Su padre y su madre vivieron siempre como marido y mujer, y a nadie de la poca gente que los frecuentaba se le ocurrió suponer jamás que no lo fuesen. La persona que tenía derecho a reclamar la posesión, si se hubiera sabido la verdad, era un pariente lejano que no pensaba siquiera que un día podría recibirla y que a la muerte del padre de Sir Percival se hallaba navegando. Así, pues, no encontró dificultad alguna para posesionarse de la finca como la cosa más natural del mundo. Mas lo que no podía hacer como la cosa más natural del mundo era hipotecarla. Para ello se precisaban 2 cosas. Una era su partida de nacimiento y la otra el certificado de matrimonio de sus padres. Su partida de nacimiento no fue difícil de conseguir, pues había nacido en el extranjero y el documento estaba compuesto en debida forma. Pero lo otro representaba una dificultad, y esta dificultad fue lo que trajo a Old Wellingham. Pero hubo un motivo por el que podía, en vez de venir aquí, haberse dirigido a Knowlesbury. Su madre vivió aquí antes de conocer a su padre. Vivía usando su nombre de soltera, mas la verdad era que en realidad se había casado en Irlanda, donde su marido la estuvo maltratando y al final la abandonó para irse con otra mujer. Le hablo de un hecho que sé de buena tinta. Sir Felix lo mencionó ante su hijo como la razón por la que no se casaron. Usted puede preguntar ¿por qué el hijo, sabiendo que sus padres se habían conocido en Knowlesbury, empezó intentando falsear el registro de aquella parroquia, pues era de presumir que fuese en ella donde se hubieran casado? La razón era que el pastor que regentaba la parroquia de Knowlesbury en el año 1803, cuando, conforme a su partida de nacimiento, se hubiesen casado sus padres, vivía aún cuando Sir Percival tomó posesión de su herencia el día de Año Nuevo de 1827. Esta molesta circunstancia hizo que él ampliara sus búsquedas a las cercanías. En nuestra parroquia no existía peligro alguno, pues el antiguo párroco había muerto hacía unos años. Old Wellingham convenía a su propósito tanto como Knowlesbury. Su padre llevó a su mujer de Knowlesbury a una casita de la ribera, cerca de nuestro pueblo. La gente que lo había conocido como un solitario cuando era soltero no se extrañó que siguiera siendo solitario después de que supuestamente se había casado.
Si no hubiera tenido apariencias tan repulsivas, su retraimiento compartido con una mujer hubiera podido despertar sospechas. Pero, tal como estaban las cosas, a nadie le extrañó el que ocultase la fealdad y desfiguración en el recogimiento más estricto. Vivió cerca de nuestro pueblo hasta que heredó Blackwater Park. Después de que hubieran pasado 23 o 24 años, ¿quién iba a decir, una vez muerto el párroco, que su casamiento no había sido tan privado como lo fue toda su vida y que no había tenido lugar en la parroquia de Old Wilmington? Como le digo, su hijo pensó que el lugar más seguro que podría escoger para arreglar las cosas a su gusto era este pueblo. Se extrañará usted si le digo que lo que hizo en el registro se le ocurrió al momento y que lo pensó en un segundo. Su primera idea fue tan solo arrancar la hoja del mes y del año convenientes, destruirla en secreto, volver a Londres y pedir a los abogados que le trajesen el certificado del matrimonio de sus padres, indicándoles inocentemente la fecha que correspondiese, por supuesto, a la hoja del registro que faltaba. Después de esto, nadie podría decir que sus padres no estaban casados, pero si por alguna circunstancia se le pusieran trabas para concederle el préstamo, él creía que así ocurriría. Tenía la respuesta preparada para todos los casos, si se llegasen a discutir sus derechos al nombre y a la propiedad. Mas cuando examinó el registro encontró al final de una de las páginas correspondientes al año 803 un espacio en blanco, sin duda porque no era suficiente para aquel asiento largo que se inscribió al principio de la página siguiente. Al encontrarse con aquella oportunidad alteró todos los planes. Fue una suerte que jamás hubiera esperado, con la que no soñaba, y se aprovechó de ella, usted sabe cómo. El espacio en blanco, para corresponder con su partida de nacimiento, debería situarse en las páginas del registro llenadas en el mes de julio, pero estaba en la de septiembre. Sin embargo, en este caso, si se le hacía alguna pregunta suspicaz, no era difícil encontrar la respuesta. Solo debía afirmar que era 7 mesino. Cuando me contó su historia fui tan tonta que no pude menos de sentir por él interés y compasión, que era justamente en lo que él había basado sus cálculos, como usted verá. Pensé que había tenido mala suerte. ¿Qué culpa tenía él de que su padre y su madre no se hubiesen casado, como tampoco la tenían sus padres? Una mujer más escrupulosa que yo, que no hubiese puesto sus miras en un reloj y una cadena de oro, también le hubiera encontrado disculpas. Sea como fuere, yo me callé y le ayudé a guardar sus propósitos en secreto. Él pasó algún tiempo intentando obtener la tinta de color preciso, mezclando y volviendo a mezclar en mis potes y frascos, y luego un tiempo más aprendiendo a imitar la letra. Pero al final lo consiguió y convirtió a su madre en una mujer honrada, cuando ésta yacía ya en su tumba. En aquella circunstancia no niego que me trataba con honestidad. Me regaló mi reloj y la cadena y los escogió sin reparar en gastos. Las dos cosas eran de un trabajo soberbio y muy costosas. Aún las conservo y el reloj marcha de maravillas. Dijo usted el otro día que la señora Clemens le contó todo lo que sabía. En tal caso no tengo necesidad de escribirle sobre el ridículo escándalo cuya víctima fui. Una víctima inocente, se lo aseguro. Usted sabe tan bien como yo qué idea se metió en la cabeza de mi marido cuando descubrió que yo me vería con mi aristocrático amigo a solas y que teníamos secretos de qué hablar. Pero lo que usted no sabe es cómo terminamos este caballero aristócrata y yo. Léalo y vea cómo se portó conmigo. Las primeras palabras que le dirigí cuando vi el cariz que tomaban las cosas fueron estas: hágame justicia y líbreme de una mancha que usted sabe bien que no merezco. No le pido que haga una confesión a mi marido, sino que le diga bajo su palabra de honor que está equivocado y que no merezco los reproches que él cree justos. Hágalo en pago de todo lo que yo he hecho por usted. Se negó en redondo sin darme largas explicaciones. Me dijo simplemente que le interesaba hacer creer su error a mi marido y a mis vecinos, porque mientras lo creyesen no sospecharían la verdad. Y yo no daba mi brazo a torcer y le dije que sabrían la verdad por mi propia boca. Su respuesta fue breve y taxativa. Si hablaba era mujer perdida en la misma medida en que él era hombre perdido. Sí, a eso habíamos llegado. Me engañó en cuanto al riesgo que corría al ayudarle. Se había aprovechado de mi ignorancia, me tentó con sus regalos y ganó mi interés con su historia. Y el resultado de todo ello fue que me había convertido en su cómplice.
Lo reconoció fríamente y terminó diciéndome por primera vez que temible castigo se imponía por tal fraude y por la complicidad de aquellos que ayudaban a perpetrarlo. En aquellos días la ley no tenía un corazón tan blando como, según tengo entendido, lo tiene ahora. No se ahorcaba únicamente a los asesinos y no se trataba a las mujeres convictas como si fueran señoras que se habían encontrado en un apuro. Confieso que me asustó. Impostor ruin, cobarde canalla. ¿Comprende usted ahora cuándo le odiaba? ¿Comprende por qué me tomo esta molestia por agradecimiento hacia usted para saciar la curiosidad del virtuoso joven que lo ha atrapado? Bien, continuemos. Él no era tan insensato como para asumirme en desesperación absoluta. Yo no era de aquellas mujeres que se dejan coger con facilidad entre la espada y la pared. Él lo sabía y me tranquilizó astutamente haciéndome ciertas proposiciones referentes al futuro. Yo merecía algún premio, tuvo la gentileza de confesarlo, por el servicio que le había prestado, y alguna indemnización. Tuvo también la amabilidad de añadir por todo lo que había sufrido. Estaba dispuesto, generosidad de un depravado, a señalarme una pensión anual que yo cobraría cada trimestre, pero con dos condiciones. La primera era que yo tenía que callar la boca tanto en su interés como en el mío, y la segunda, que no podría moverme de Birmingham sin pedirle antes permiso y esperar a que me lo concediese. En mi propio vecindario era imposible que alguna amiga virtuosa me tentara a participar en peligrosos cotilleos alrededor de una taza de té. En mi propio vecindario, y siempre sabría dónde encontrarme. Esta última condición era muy dura, pero la acepté. ¿Qué otra cosa podía hacer? Me hallaba desamparada y con la perspectiva de una nueva complicación por venir, que era una hija. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Dejarme vivir gracias a la merced del idiota de mi marido, aquel marido desertor que era quien había desatado el escándalo contra mí? Antes me hubiera dejado morir. Además, su pensión era buena. Yo tenía mejores rentas, mejor techo sobre mi cabeza, mejores alfombras en el suelo que la mayor parte de las mujeres que ponían los ojos en blanco en cuanto me veían. La vestidura de la virtud en nuestro medio social era de percalina y yo la tenía de seda. Así que acepté las condiciones que él me ofrecía. Saqué de ellas el mejor partido posible. Di la batalla a mi respetable vecindario en su propio terreno y con el tiempo la he ganado, como ha podido usted comprobar. Cómo guardar su secreto y el mío en todos estos años, y si mi difunta hija Anne de veras me lo sonsacó y compartió el secreto conmigo, son preguntas cuyas respuestas me atrevo a creer tendrá usted curiosidad por escuchar. Bueno, mi gratitud no puede negarle nada. Voy a dar la vuelta a la hoja y le daré la respuesta enseguida. Debo empezar esta nueva página, señor Harvey, expresándole mi sorpresa al saber el interés que usted manifiesta tener por mi difunta hija. Para mí es algo incomprensible. Si este interés le lleva a preocuparse por sus primeros años, le aconsejo que acuda a la señora Clemens, que puede darle más detalles que yo sobre el tema. Le ruego que comprenda por qué no pretendo declarar que amaba más de lo posible a mi hija. Fue desde el principio un estorbo para mí, con la desventaja adicional de sufrir un retraso mental. Usted es amigo de la verdad y espero que esta explicación pueda satisfacerle. No necesito molestarle con ciertos particulares referentes a tiempos pasados. Será suficiente decirle que yo cumplí mi compromiso y que disfruté cómodamente de mi renta, que me pagaba con toda puntualidad cada 3 meses. De cuando en cuando me iba de viaje y cambiaba de ambiente por un tiempo breve, aunque siempre pedía antes permiso a mi amo y señor, que casi siempre me lo concedía. No fue tan insensato como le he advertido antes, para tratarme con excesiva dureza, y con razón él podía confiar en que yo callaría por mi bien si no lo hubiera hecho por el suyo. Una de las excursiones más largas que hice fue el viaje a Limerick para asistir a mi hermanastra que se estaba muriendo. Decían que dejaba algunos ahorros y quise tomar mis precauciones para el caso de que por cualquier accidente me quedase sin rentas y hacer algo por mis intereses en este sentido. Pero resultó que mis molestias fueron inútiles y, como nada tenía, nada pudo dejarme. Yo me había llevado a Anne conmigo al norte, pues de cuando en cuando me encaprichaba con la niña y tenía celos de la influencia que ejercía sobre ella la señora Clemens. A mí nunca me gustó la señora Clemens. Era una pobre mujer tonta y blanda, aquello que se llama esclava nata, y en ocasiones no me repugnaba irritarla y quitarle a Anne.
No sabiendo qué hacer con la niña, mientras yo asistía a mi hermana en Cumberland, la llevé a la escuela de Limerick. La señora del castillo, la señora Fairley, una mujer de aspecto extraordinariamente insignificante y que había cazado al hombre más guapo de Inglaterra hasta conseguir que se casase con ella, me divertía mucho, porque se había encaprichado con mi niña. En consecuencia, no aprendió nada en la escuela y la mimaron demasiado en el castillo de Limerick. Entre otras tonterías que le enseñaron, le metió en la cabeza la fantasía de que fuese siempre vestida de blanco. A mí me gustaban los colores vivos y odiaba el blanco, y me propuse quitarle semejante absurdo de la cabeza cuando volviésemos a casa. Por extraño que parezca, mi hija opuso una decidida resistencia. Cuando se le metía una idea en la cabeza era, como todos los chiflados, más obstinado que una mula. Nos peleábamos constantemente y la señora Clemens, a quien creo no gustaba nada verlo, se ofreció a llevarse a Anne a Londres. Yo debí haber contestado sí, si la señora Clemens no se hubiese puesto de parte de mi hija en su obsesión por ir vestida de blanco. Pero como yo estaba decidida a que no se vistiese de blanco, y como no me gustaba nada la señora Clemens, y mucho menos después de que se hubiera opuesto a mí, le dije que no, y me mantuve en que no. La consecuencia fue que mi hija se quedó conmigo y, a su vez, la consecuencia de esto fue la primera pelea seria a cuenta del secreto. El hecho sucedió bastante tiempo después de estos días que estoy describiendo. Hacía años que yo me había instalado en el pueblo moderno, me esmeraba en hacer olvidar mi mala fama e iba ganándome confianza entre las gentes honorables de aquí. El tener a mi hija a mi lado me ayudó mucho a conseguir mi objetivo. Su inocencia y su fantasía por ir vestida de blanco inspiraban simpatía a muchos. Dejé de oponerme a su capricho por eso, pues estaba segura de que con el tiempo una parte de aquella simpatía se destinaría a mí. Fue así, en efecto. Cuento la fecha de aquella época a partir de que me designaron los 2 mejores sitios en la iglesia, y el primer saludo que me dirigió el párroco data del día en el que tuve aquellos asientos. Estando así las cosas, recibí un día una carta de aquel aristocrático caballero, hoy fallecido, en contestación a otra mía en la que le avisaba, de acuerdo con lo convenido, que quería dejar por algún tiempo aquel pueblo para cambiar de ambiente. Indudablemente mi carta hizo que saliera a flote toda la parte depravada de su naturaleza, pues me contestaba con una negativa que expresaba un lenguaje tan abominable e insolente que perdí por completo el dominio sobre mí misma y no pude menos de insultarle en voz alta en presencia de mi hija, tratándole de impostor ruin y miserable al que podría destruir de por vida si quisiera abrir la boca y divulgar su secreto. No dije más, pues me arrepentí en cuanto se me escaparon aquellas palabras. Al ver los ojos de mi hija que se clavaban en los míos con ansiosa curiosidad, le mandé que saliese del cuarto inmediatamente hasta que yo me tranquilizase. Le confieso a usted que no experimenté placer cuando reflexioné sobre mi ligereza. Aquel año Anne se había mostrado más rara y más fantasiosa que nunca, y me aterró pensar que se le ocurriera repetir mis palabras en el pueblo mencionando el nombre de él. Si algún curioso quisiera preguntarle más cosas, y me quedé completamente aterrada al figurarme las posibles consecuencias. En mis peores temores por mí misma, en mis peores ideas acerca de lo que se podía hacer, no llegué más lejos. Estaba totalmente desprevenida para aquello que sucedió en realidad. Ya al día siguiente. Ese día, sin haberme avisado, se presentó él en mi casa. Sus primeras palabras y el tono con que me habló me demostraron claramente que venía arrepentido de su respuesta grosera a mi petición y que había venido de mala gana para intentar arreglarlo del mejor modo antes de que fuese demasiado tarde. Al ver que mi hija estaba en el cuarto junto conmigo, tenía que dejarla sola después de lo sucedido el día anterior, le mandó que saliese. No se querían mutuamente y él descargó sobre ella el mal humor que no se atrevía a mostrar ante mí. «Déjanos solos», dijo mirándola por encima del hombro. Ella le miró por encima de su hombro y se quedó sin molestarse en obedecerle. «¿Has oído?», bramó él. «Sal de este cuarto». «Háblame con más cortesía», le dijo ella, poniéndose roja de indignación. «Échale aquí a esta idiota», me dijo a mí. Anne siempre tenía nociones raras de lo que era la dignidad de su persona, y la palabra idiota le hizo perder el dominio de sí misma al instante. Antes de que yo pudiese intervenir, se le acercó llena de ira. «Pídame perdón ahora mismo», le dijo, «o de lo contrario, pobre de usted, divulgaré su secreto».
Puedo destruirlo de por vida si abro la boca. Repitió exactamente mis palabras del día anterior, y las repitió en mi presencia como si se le ocurriesen en aquel momento. Él se quedó sin habla y se puso más blanco que el papel en que estoy escribiendo, hasta que, a empujones, eché a Anne del cuarto. Cuando mi amo recobró los sentidos: no, soy una mujer tan honorable como para no repetir lo que dijo. La pluma es la pluma de una asociada a la congregación parroquial y suscriptora de la revista Lecturas de Viernes sobre Justificación de la Fe. ¿Cómo cree usted que voy a emplearla para repetir su lenguaje obsceno? Supóngase el frente rabioso y soez del rufián más vil de Inglaterra y sigamos para hablar de cómo terminó aquello. Como usted tarda supuesto ya, todo terminó empeñándose él en que la encerrase en un manicomio para estar más seguros. Traté de convencerle. Le dije que ella solo había repetido como un loro unas palabras que me oyó pronunciar y que ignoraba cualquier detalle, puesto que yo no había mencionado ninguno. Le expliqué que ella fingía para contrariarle y saber aquello que en realidad no sabía, que solo había querido amenazarle y castigarle por haberle hablado como él acababa de hacerle, que mis desdichadas palabras le dieron ocasión para atormentarle, que era lo único que ella deseaba. Le conté otras manías suyas, le hablé de las extrañezas, de los chiflados de las que él mismo debía haber oído, pero todo aquello no sirvió de nada. No me hubiera creído ni si se lo hubiera jurado. Estaba absolutamente convencido de que yo había revelado el secreto. Total, que no quiso hablar más que de encerrarla. En tales circunstancias cumplí con mi deber de madre. Nada de asilos de caridad, le dije. No la dejaré entrar en un asilo de caridad. Una clínica privada, si le parece. Tengo mis sentimientos como madre y quiero mantener mi reputación en el pueblo. No daré mi consentimiento si no es un sanatorio privado como el que escogerían para sus familiares enfermos mis honorables vecinos. Estas fueron mis palabras. Me agrada pensar que cumplí mis deberes. A pesar de que jamás quise mucho a mi difunta hija, la traté con debida dignidad. Ni una mancha de miseria, gracias a mi tenacidad y a mi decisión, jamás fue vista sobre mi hija. Cuando se hizo lo que yo había deseado, que resultó ser más sencillo a consecuencia de las facilidades que ofrecían los sanatorios privados, no pude menos de reconocer que el haberla encerrado suponía algunas ventajas para mí. En primer lugar, estaba perfectamente atendida y la trataban, como me ocupé yo de que se supiera en el pueblo, como una señora de cuna noble. En segundo lugar, estaba fuera de Birmingham, donde existía el peligro de que despertase sospechas y preguntas de la gente si se le ocurría repetir mis insensatas palabras. El único inconveniente de haberla ingresado era leve. Simplemente convertimos su declaración infundada de que conocía el secreto en una manía fija. Después de haberse desbocado con el hombre que la ofendió, fue lo bastante perspicaz para darse cuenta de que le había amedrentado en serio, y bastante lista para descubrir luego que él había tomado parte en su encierro. Se despertó en ella un odio frenético contra aquel hombre, y en cuanto llegó al manicomio, lo primero que dijo a las enfermeras cuando la serenaron fue que la habían mandado allí porque conocía un secreto de él, pero que pensaba destruir a aquel hombre de por vida y abrir la boca en cuanto llegase el momento. Diría lo mismo cuando usted con tanta imprudencia le ayudó en su fuga. Y lo dijo, como me enteré el verano pasado, a aquella desgraciada mujer que se casó con nuestro caballero bonachón y anónimo recientemente fallecido. Si esa desventurada señora o usted mismo hubiesen insistido con mi hija para que les explicara a qué se refería, la hubieran visto perder su seguridad de pronto y volverse indecisa, nerviosa y perpleja. Ustedes hubieran descubierto que lo que yo estoy diciendo ahora es la pura verdad. Sabía que existía un secreto, sabía quién estaba relacionado con él y a quién perjudicaría si se descubriera, pero, aparte de estos, por muchos misterios que hubiese anunciado a quienes no la conocían, hasta el día de su muerte no llegó a saber más. ¿He satisfecho su curiosidad? Sea como fuere, me he esmerado bastante por satisfacerla. En realidad no queda nada por decir ni de mí ni de mi hija. En lo que a ella se refiere, mi única culpa es la de haber accedido a encerrarla. Me dieron el texto de la carta sobre las circunstancias en que mi hija fue recluida en el manicomio, que yo debía escribir en respuesta a la de una cierta señora Halcombe, quien se interesó por aquella historia y quien seguramente había oído muchas mentiras sobre mi persona. Mentiras que le contaría una lengua muy acostumbrada a decirlas.
Luego hice lo que pude por encontrar a mi hija perdida e impedir que hiciera algún daño. Indagué en el pueblo donde, como me habían dicho erróneamente, se la había visto. Mas todas estas pequeñeces tendrán poco interés o ninguno para usted después de lo que sabe. Hasta aquí me he dirigido a usted en términos más amistosos, pero no puedo terminar esta carta sin dirigirle una palabra de reproche o de censura. En el curso de nuestra conversación se refirió usted con atrevimiento a la paternidad de mi difunta hija, como si su origen pudiera ponerse en duda. Fue sumamente inoportuno y poco propio de un caballero por su parte. Si alguna vez volvemos a vernos, haga el favor de recordar que no admitiré que se trate mi reputación con libertades, y que la atmósfera moral de Welvingham, usando una frase favorita de mi amigo el rector, no debe mancharse con conversaciones frívolas de cualquier género. Si usted se permite dudar de que mi marido fue el padre de Anne, me insulta del modo más grosero. Si usted ha experimentado y si continúa aún experimentando una morbosa curiosidad por este tema, le aconsejo que deseche esa curiosidad para siempre en su propio interés. A este lado de la tumba, señor Harright, si bien al otro puede ocurrir algo distinto, nunca verá usted satisfecha su curiosidad sobre esa materia. Quizá, después de lo que acabo de decirle, considere usted oportuno disculparse conmigo. Hágalo y recibiré gustosas sus disculpas. Después, si desea una segunda entrevista, daré un paso más y le recibiré a usted también. Si puedo permitirme el lujo de invitarle a tomar té, y no porque las circunstancias hayan empeorado para mí. Creo haberle dicho que he vivido siempre con holgura de mis rentas, y en estos últimos 20 años he ahorrado un capital suficiente para todo el resto de mi vida. No pienso irme de Welvingham. Me quedan 1 o 2 ventajas que no he conseguido tener aún en este pueblo. El pastor me saluda, como usted ha comprobado. Está casado y su mujer no es tan amable como él. Pienso ingresar en la sociedad de Dorcas, y entonces la mujer del pastor estará obligada a saludarme. Si usted me honra con su visita, no olvide que la conversación versará sobre temas indiferentes. No intente aludir a esta carta, será inútil. Estoy decidida a negar el hecho de haberla escrito. La evidencia está destruida por el incendio, lo sé, pero me parece deseable, no obstante, obrar con cautela. Por eso no menciona aquí nombres ni hay firma debajo de estas líneas. He cambiado la letra desde el principio hasta el fin, y yo misma llevaré la carta cuando sea posible impedir que alguien me siga hasta mi casa. Usted no tiene motivo para quejarse de estas precauciones, pues no afectan la información que le proporciono, considerando que le debo este servicio especial. Mi hora del té son las 5:30, y mis tostadas con mantequilla no esperan a nadie. Capítulo 11. En cuanto leí la extraordinaria misiva de la señora Catterick, mi primer impulso fue destruirla. La abierta y desvergonzada depravación que llevaba aquella narración desde el principio al fin, la atroz perversidad de sentimientos que me asociaba con insistencia responsable a una tragedia de la que no era responsable y a una muerte por la que expuse mi propia vida para evitarla, me produjeron tal aversión que estuve a punto de romper la carta, cuando se me ocurrió una consideración que me hizo no apresurarme a destruirla. Aquella consideración no tenía nada que ver con Sir Percival. La información que se me comunicaba en relación con él apenas era más que una confirmación de aquellas conclusiones a las que ya había llegado. Sir Percival cometió su delito tal y como yo suponía, y el que la señora Catterick no hiciera referencia alguna al duplicado del registro que se guardaba en Knowlesbury me reafirmó en la convicción de que la existencia del libro, junto con el riesgo que ello implicaba, debían ser necesariamente desconocidos para Sir Percival. Mi interés por la historia de la falsificación había llegado ahora a su fin, y mi único objetivo al conservar la carta era utilizarla en alguna forma en el futuro para esclarecer el último misterio que seguía sin resolver, el origen de Anne Catterick por la línea de padre. Su madre había deslizado en su relato 2 o 3 fases que podría resultar útil recordar en su día cuando asuntos de importancia más inmediata me permitieran disponer de ocio y buscar la prueba que faltaba. No había perdido la esperanza de encontrar aún aquella prueba, como no había perdido mi ansiedad por descubrirlo, puesto que no había menguado mi interés por averiguar quién era el padre de la pobre criatura que ahora descansaba en paz junto a la tumba de la señora Fairley. Así pues cerré la carta y la guardé en mi cartera hasta cuando llegase la hora de abrirla de nuevo. El día siguiente era el último de mi estancia en Hampshire,
Después de aparecer ante el magistrado de Knowlesbury y después de comparecer en la encuesta aplazada, estaría libre para regresar a Londres con el tren de la tarde o de la noche. Mi primer cuidado por la mañana fue, como siempre, ir a correos. La carta de Marian estaba ahí, pero cuando me la entregaron pensé que era desacostumbradamente ligera. Abrí el sobre con ansiedad. Dentro no había más que un trozo de papel doblado. Las breves líneas trazadas con prisa sobre el papel decían: «Vuelve lo antes que puedas. He tenido que mudarme de casa. Dirígete a Gowards Walk, Fulham, número 5. Estaré esperándote aquí. No te preocupes por nosotras. Las dos seguimos sanas y salvas. Solo te pido que vuelvas. Marian». La noticia que contenían aquellas líneas, que relacioné enseguida con algún intento de nueva felonía por parte del conde Fosco, me sobresaltó. Me quedé inmóvil y sin respirar, estrujando el papel en mi mano. ¿Qué había sucedido? ¿Qué villanía sutil había planeado y llevado a cabo el conde aprovechando mi ausencia? Había pasado una noche desde que Marian escribió aquella carta, y transcurrirían varias horas más para que yo volviera a reunirme con ellas. Y para entonces podía haber ocurrido algún nuevo desastre que yo desconocía. Y tenía que seguir aquí a millas y millas de distancia, sumiso, doblemente sumiso a lo que disponía la ley. No sé a qué olvido de mis obligaciones me hubieran conducido mi ansiedad y mi alarma si no hubiese sido por la influencia tranquilizadora de mi fe en Marian. La absoluta confianza que sentía por ella fue la única consideración terrenal que me ayudó a dominarme y me animó a esperar. La encuesta fue el primero de los impedimentos que estaba en mi camino de libertad de acción. Me presenté allí a la hora estipulada. Las formalidades legales requerían mi presencia en la corte, pero resultó que no era para que yo volviese a prestar mi declaración. Aquella dilación innecesaria fue una prueba dura, aunque hizo lo posible para aplacar mi impaciencia siguiendo el juicio con la mayor atención. El procurador londinense del muerto, el señor Merriman, se hallaba entre los testigos, pero resultó totalmente incapaz de asistir los propósitos de la encuesta. Lo único que pudo decir fue que estaba inefablemente impresionado y asombrado y que no podía arrojar luz alguna sobre las misteriosas circunstancias del caso. De cuando en cuando, en el transcurso de la encuesta aplazada, sugería preguntas que el juez de instrucción planteaba luego, pero que no condujeron a ninguna parte. Después de un interrogatorio paciente que se prolongó casi 3 horas y que agotó toda fuente de información asequible, el jurado pronunció el veredicto habitual en los casos de muerte repentina por accidente. Se añadió a la decisión formal una declaración que indicaba que no había pruebas que demostrasen la forma en que se habían robado las llaves, ni qué causó el incendio, ni con qué finalidad el difunto había entrado en la sacristía. Este acto cerraba el juicio. El representante legal del difunto se quedó para cumplir con los requisitos de los preparativos para el entierro y los testigos quedamos en libertad para retirarnos. Resuelto a no perder un minuto en presentarme en Knowlesbury, pagué mi cuenta del hotel y alquilé un cabriolé que debía conducirme hasta aquella ciudad. Un señor que me oyó dar esta orden y que vio que estaba solo, me dijo que vivía en las afueras de Knowlesbury y preguntó si yo tenía algo en contra si él compartía el cabriolé para volver a su casa. Por supuesto, acepté su proposición. Durante el camino nuestra conversación giró, naturalmente, alrededor del único tema apasionante de interés local. Mi nuevo amigo conocía un poco al procurador del difunto Sir Percival y el señor Merriman había estado hablando con él del estado en que se encontraban los asuntos del caballero difunto y de la sucesión de sus propiedades. Los problemas de Sir Percival eran bien conocidos por todo el condado, a lo que su procurador hizo de la necesidad una virtud y reconoció su existencia. Sir Percival había muerto sin dejar testamento y no dejaba posesiones personales que hubiera podido legar. La fortuna que había heredado de su mujer se la tragaron sus acreedores. El heredero de su finca, ya que Sir Percival no dejó descendencia, era el hijo de un primo de Sir Felix Glyde, oficial de la marina que mandaba entonces uno de los buques que hacen el comercio con la India. Iba a encontrarse su inesperada herencia embargada de deudas, pero con el tiempo las posesiones se restablecerían y, si el capitán era hombre habilidoso, antes de morir podría ser rico. Aunque absorto en mis pensamientos sobre el regreso a Londres, esta información, que los acontecimientos confirmaron por entero, tenía un aspecto interesante que atrajo mi atención. Pensé que aquello me justificaba el mantener en secreto mi descubrimiento del fraude de Sir Percival. El heredero cuyos derechos éste había usurpado era el mismo que ahora entraría en posesión de la finca.
Sus rentas de 23 años, que debieron haber sido las que el difunto había derrochado hasta el último penique, habían volado irrecuperablemente. Si yo hablaba mi declaración, no favorecería a nadie. Si guardaba el secreto, ocultaría la villanía del hombre que con engaños indujo a Laura a casarse con él. Por el bien de Laura deseaba ocultarla, y por su bien también cuento esta historia con nombres supuestos. Me despedí de mi ocasional compañero al llegar a Knowlesbury y me dirigí enseguida al municipio. Como era de esperar, nadie se había presentado para mantener la acusación. Se cumplieron las formalidades necesarias y quedé absuelto. Al salir del juzgado me entregaron una carta del señor Dawson. Me comunicaba que por motivos profesionales estaba ausente de la ciudad y me repetía su ofrecimiento de brindarme toda la ayuda que estuviese en su mano. Le escribí una contestación expresándole mi cordial agradecimiento por su amabilidad y disculpándome por no poder darle las gracias personalmente a causa de que un asunto apremiante reclamaba mi regreso inmediato a Londres. Media hora después me dirigí a Londres en el tren expreso. Llegué a Fulham entre 9 y 10 de la noche y no tardé en encontrar Gower's Walk. Laura y Marian salieron juntas a recibirme a la puerta. Creo que no habíamos sospechado qué fuerte lazo nos ataba a los tres hasta que llegó aquella noche que volvía a unirnos. Nos encontramos como si hubieran pasado meses sin vernos y no unos pocos días. El rostro de Marian estaba fatigado y lleno de ansiedad. En el momento en que la miré, vi a quien sabía todos los peligros y soportaba todas las angustias durante mi ausencia. Un aspecto más animado y un espíritu más alegre que observé en Laura me dijeron con qué cuidado se le había ahorrado todo conocimiento de la espantosa muerte acaecida en Wellingham y de la verdadera razón por la que habíamos cambiado de casa. El ajetreo del traslado pareció divertirla y atraerla. Hablaba de ello como si fuera una feliz ocurrencia de Marian para darme una sorpresa, para que yo, al volver, encontrase aquel cambio de una calle estrecha y ruidosa por una agradable vecindad, de árboles, prados y un río. Estaba llena de proyectos para el futuro, dibujos que iba a terminar, los compradores que yo había encontrado durante mi viaje, los chelines y peniques que tenía ahorrados y que abultaban tanto su bolso que pidió, con orgullo, sopesarlo en mi propia mano. Aquella maravillosa transformación que se había apoderado de ella durante mi ausencia fue para mí una sorpresa a la que yo no estaba preparado y era al valor de Marian y al amor de Marian a lo que yo debía la indecible felicidad de observarla. Cuando Laura nos dejó y pudimos hablar sin disimulos, intenté expresar de alguna forma la gratitud y la admiración que llenaba mi corazón. Pero aquella criatura generosa no quiso escucharme. Esta abnegación sublime de las mujeres, que da tanto y pide tan poco, volvió todos los pensamientos de Marian desde su propia persona hacia mí. «Tenía solo un momento hasta que saliera el correo», me dijo. «Si no, te hubiera escrito con más detalles. Pareces cansado y deshecho, Walter. ¿Será que mi carta te ha alarmado tanto?» «Solo al principio», contesté. «Mi confianza en ti, Marian, serenó mis pensamientos. ¿He estado en lo cierto al atribuir este inesperado cambio de casa a alguna amenaza odiosa del conde Fosco?» «Estás en lo cierto. Le vi ayer y peor aún, Walter, hablé con él». «¿Hablaste con él? ¿Sabía él dónde vivíamos? ¿Fue a nuestra casa?» «Sí, vino a casa, pero no subió. Laura no la vio. Ella no sospecha nada. Voy a contarte cómo ocurrió. El peligro, creo y espero, ha pasado para siempre. Ayer yo estaba en el salón, en nuestra antigua casa. Laura estaba sentada a la mesa y dibujaba. Yo hacía la limpieza. Hubo un momento en que pasé delante de la ventana y al pasar miré a la calle. Allí, en la acera de enfrente, vi al conde Fosco hablando con un hombre». «¿Te vio él a ti en la ventana?» «No, por lo menos eso creí. Verlo me sobresaltó tanto que no podía estar segura». «¿Quién era el otro? ¿Lo conocías?» «Sí, lo conocí, Walter. En cuanto pude respirar de nuevo, lo reconocí. Era el dueño del manicomio». «¿El conde le estaba señalando nuestra casa?» «No. Hablaban como si se hubieran encontrado en la calle por casualidad. Me quedé junto a la ventana mirándolos desde detrás de los visillos. Si hubiera dado la vuelta y si Laura hubiera visto mi cara en aquel momento... Pero gracias a Dios estaba absorta en sus dibujos. Pronto se despidieron. El dueño del manicomio se dirigió a una parte y el conde a la otra. Tuve la esperanza de que estuvieran en aquella calle por casualidad hasta que vi que el conde volvía. Se paró de nuevo frente a nuestra casa. Sacó su agenda y el lápiz. Escribió algo y cruzó la calle dirigiéndose a la tienda que hay en la planta baja. Salí corriendo del cuarto. Así que Laura no tuvo tiempo de mirarme y le dije que se me había olvidado una cosa arriba. En cuanto cerré la puerta de la habitación, bajé hasta el primer piso y quedé a la espera. Estaba decidida a pararle si intentaba subir.
Pero no intentó hacerlo. La criada de la tienda salió a la escalera con la tarjeta en la mano. Era una tarjeta grande y dorada con su nombre y una coronita encima, y abajo estaban escritas con lápiz estas líneas: «Querida señorita». Así, el muy villano se atrevía aún a dirigirse a mí de este modo: «Querida señorita, le suplico una entrevista para tratar un asunto importante para los dos. Si uno es capaz de pensar ante graves dificultades, piensa con rapidez». Creí que podía ser un error fatal callarme yo y dejarte a ti en oscuridad cuando se trataba de un asunto relacionado con una persona como el conde. Sentí que el temor acerca de lo que él podía emprender mientras tú no estabas me sería 10 veces más insoportable si me negaba a verlo que si consentía. «Dígale al señor que me espere en la tienda», dije. «Iré enseguida». Subí corriendo a buscar mi capota, resuelta a no dejarle hablar conmigo dentro de la casa. Yo reconocía su voz profunda y estridente y temía que Laura pudiera oírla incluso desde la tienda. En menos de un minuto yo estaba de nuevo en la escalera y abrí la puerta de la calle. Él salió de la tienda y se dirigió hacia mí. Era él, vestido de un luto riguroso, con su elegante saludo y su sonrisa asesina, rodeado de unos niños y mujeres ociosas que contemplaban con la boca abierta su gordura, sus caras ropas negras y su largo bastón con puño de oro. Los horrorosos tiempos de Blackwater retornaron a mí en cuanto lo vi. La antigua repulsión me invadió en cuanto se quitó su sombrero con adornos y me habló como si el día anterior nos hubiéramos separado en los términos más cordiales. ¿Recuerdas lo que te dijo? No te lo puedo repetir, Walter. Tan solo vas a saber que me dijo de ti, pero no puedo repetir lo que me dijo de mí. Fue aún peor que la refinada insolencia de su carta. Si fuera hombre, le habría golpeado. Aplaqué el prurito con mis manos, rompiendo en 1000 pedazos su tarjeta debajo de mi chal. Sin contestarle una palabra eché a andar para alejarme de la casa, por temor a que Laura nos viese. Él me siguió sin dejar de protestar débilmente. En la primera boca calle me volví hacia él y le pregunté qué quería de mí. Quería 2 cosas. La primera, si yo no veía en ello inconveniente, expresarme sus sentimientos. Me negué a conocerlos. La segunda, repetirme la advertencia que me había hecho en su carta. Le pregunté cuál era el motivo para repetirla. Se inclinó, sonrió y dijo que me lo iba a explicar. Sus explicaciones confirman por completo los temores de que te hablé cuando te marchabas. Te acordarás que te dije que Sir Percival era demasiado terco para seguir el consejo de su amigo en lo que se refería a ti, y que no había peligro de que temer del conde mientras nada amenazase sus propios intereses, que sería cuando él actuase por su cuenta. Lo recuerdo, Marian. Bueno, resultó ser cierto. El conde ofreció su consejo, que fue rechazado. Sir Percival no quiso consultar más que con su violencia, su obstinación y su odio hacia ti. El conde le dejó hacer, pero antes, para el caso de que algo amenazara luego sus propios intereses, se enteró en secreto de dónde vivíamos nosotros. Los hombres del abogado te siguieron cuando volviste a casa después de tu primer viaje a Hampshire, en la primera parte de tu camino desde la estación, y el propio conde luego, y llegó hasta la puerta de la casa. ¿Cómo consiguió que tú no lo vieses? Eso no me lo dijo, pero lo cierto es que nos encontró entonces y de esta manera. Cuando nos descubrió, no se aprovechó de lo que sabía hasta que recibió la noticia de la muerte de Sir Percival y entonces, como te dije, decidió actuar por su cuenta dando por hecho que ahora te volverías contra él, que fue cómplice del difunto en la conspiración. Sin tardar convino una entrevista con el dueño del manicomio en Londres y lo llevó a donde se ocultaba su enferma prófuga, creyendo que cualquiera que fuese el resultado, te verías envuelto en un sinfín de disputas y complicaciones legales y tendrías las manos atadas para emprender algo contra él. Este era su propósito, tal como él mismo me lo confesó. La única consideración que le hizo vacilar en el último momento... ¿Sí? Walter, es muy duro reconocerlo, pero debo hacerlo. Yo fui aquella única consideración. No encuentro palabras para decir qué humillada me siento en mi propia estimación cuando pienso en eso, pero el único punto débil del carácter férreo de este hombre es la horrible admiración que le inspiro. Por respeto a mí misma yo procuraba no verlo mientras podía, pero sus miradas y sus actos me obligan a reconocer la vergonzosa verdad. Los ojos de ese monstruo de maldad se humedecieron cuando me hablaba. Sí, Walter. Me declaró que en el momento de mostrar al doctor nuestra casa pensó en la angustia que me produciría estar separada de Laura, en mi castigo si me llamasen a contestar por haber organizado su fuga. Y se expuso a lo peor que tú puedas hacerle, y es la segunda vez que se arriesga por mi bien. Todo lo que me pedía
era que olvidase su sacrificio y que moderase tu ímpetu, pues sería en su propio interés, el interés que, tal vez, no sería capaz de tener en cuenta en la próxima ocasión. No se lo prometí, antes prefería morir. Pero, le crea o no, sea verdad o mentira que dio al doctor una excusa para alejarle, una cosa es indudable. Vi al médico marcharse sin dirigir siquiera una ojeada a nuestra ventana ni hacia nuestra casa. Lo creo, Marian. Los hombres mejores no son capaces de caer alguna vez, porque los peores no van a dejarse llevar alguna vez por el bien. Al mismo tiempo sospecho que él solo pretende asustarte amenazándote con aquello que en realidad no puede hacer. Dudo de que pudiera perjudicarnos con ayuda del dueño del manicomio, ahora que Sir Percival está muerto y que nadie manda sobre la señora Catherine. Pero continúa. ¿Qué te dijo de mí el conde? Por fin habló de ti. Sus ojos se encendieron y endurecieron y su tono volvió a ser como yo lo recordaba de otros tiempos, con esa mezcla de resolución despiadada y de burla escarnecedora que hace imposible comprender sus intenciones. Advierte al señor Harright, me dijo con la mayor solemnidad. Tendrá que tratar con un hombre de cabeza, un hombre al que le importan 2 cominos las leyes y convenios sociales si se enfrenta conmigo. Si mi llorado amigo hubiera hecho caso, el asunto de la encuesta se hubiera dedicado al cuerpo del señor Harright. Pero mi llorado amigo era terco. Vea usted, llevo luto por él, en mi alma, por dentro y por fuera, sobre mi sombrero. Esta gasa trivial habla de unos sentimientos ante los que yo exijo al señor Harright respeto. Se transformarían en una enemistad inconmensurable si él intenta perturbarlos. Que se contente con poseer lo que posee, con lo que lo dejo intacto a él y a usted, por consideración a usted. Dígale, saludándole en mi nombre, que si me molesta se enfrentará con Fosco. Hablando con lenguaje del pueblo, le anuncio que Fosco no le teme a nadie. Sus fríos ojos grises se clavaron en mi rostro, se quitó el sombrero solemnemente, se inclinó ante mí y me dejó sola. ¿No volvió? ¿No dijo otras palabras de despedida? Llegó a la esquina, me saludó con la mano y luego la llevó al corazón con gesto teatral. Después de esto le perdí de vista. Se marchó en la dirección opuesta a nuestra casa y yo volví corriendo. Antes de entrar en casa había decidido que debíamos marcharnos. Aquella casa, sobre todo cuando no estabas tú, era un sitio peligroso en lugar de servirnos de refugio, desde que el conde lo había descubierto. Si hubiese estado segura de que ibas a volver, quizá me hubiera arriesgado a esperar tu llegada. Pero no estaba segura de nada y obraba obedeciendo al primer impulso. Tú habías hablado, antes de irte, de mudarnos a un lugar más tranquilo, donde el aire fuese más puro, que sería bueno para la salud de Laura. Me bastó recordárselo y sugerirle que te sorprenderíamos y te ahorraríamos trabajo si arregláramos el traslado en tu ausencia, para que Laura desease que nos mudáramos tanto como yo. Me ayudó a empaquetar tus cosas y ella las ha ordenado en tu nuevo cuarto de trabajo que tienen aquí. ¿Qué te hizo pensar en venir a este sitio? Mi desconocimiento de otros suburbios de Londres. Sentía la necesidad de alejarnos lo más posible de nuestro antiguo alojamiento. Yo conocía un poco Fulham, pues de niña estuve en un colegio de aquí, así que envié recado por un mensajero para ver si el colegio existía aún. Resultó que sí. Las hijas de mi antigua maestra eran las que lo regentaban ahora, y fueron ellas las que encontraron esta casa siguiendo las indicaciones que yo les había hecho llegar. Fue precisamente a la hora de salir el correo cuando llegó el mensajero trayendo las señas de esta casa. Nos pusimos en camino al oscurecer y llegamos aquí sin que nadie nos viera. ¿He hecho bien, Walter? ¿He justificado tu confianza en mí? Le contesté con calor y agradecimiento. Las palabras me salían del corazón. Pero mientras yo hablaba la expresión de ansiedad no desaparecía de su rostro, y la primera pregunta que me hizo cuando terminé se refería al conde Fosco. Vi que había cambiado su idea sobre él. No manifestaba nuevos accesos de ira contra él. No volvía a implorarme apresurar mi ajuste de cuentas con él. Su convicción de que la horrenda admiración que le inspiraba a aquel hombre era de veras sincera. Parecía haber aumentado 100 veces su desconfianza ante sus impenetrables argucias. Parecía haber ahondado su terror innato ante la energía perniciosa y el dominio de aquel hombre tenía sobre sus facultades. Su voz sonaba baja, su tono era vacilante, sus ojos escudriñaron los míos con ansia y temor cuando me preguntó qué opinaba yo sobre aquel mensaje, qué pensaba hacer ahora después de conocerlo. «No han pasado muchas semanas, Marian», le contesté. «Desde que tuve mi entrevista con el señor Kyle, cuando nos separamos, las últimas palabras sobre Laura que le dirigí fueron estas. La casa de su tío se abrirá para recibirla en presencia de todos y cada uno de los que siguieron la falsa procesión fúnebre hasta la tumba.
La mentira que atestigua su muerte ha de arrancarse públicamente de las piedras del sepulcro con autorización del cabeza de familia, y esos dos hombres que la han ofendido responderán ante mí de su crimen aunque la justicia que se sienta en los tribunales sea impotente para perseguirlos. Uno de estos hombres no puede ser castigado por los mortales, queda el otro, y mi resolución sigue siendo la misma. Sus ojos brillaron, sus mejillas se encendieron. No dijo nada, pero vi en su rostro que la llenaban los mismos sentimientos que a mí. No voy a ocultarle ni a ocultarme a mí mismo, proseguí, que tenemos delante una perspectiva más que dudosa. Los riesgos que hasta ahora hemos corrido son, quizá, baladíes comparados con los riesgos que nos amenazan en el futuro. Pero se debe probar suerte, Marian, a pesar de todo. No soy suficientemente fuerte para enfrentarme a un hombre como el conde, si no me preparo para luchar con él. He aprendido a tener paciencia, puedo esperar. Que crea que sus advertencias han producido efecto, que no vuelva a saber ni a oír nada de nosotros, que tenga todo el tiempo que necesite para sentirse seguro, y su propia naturaleza petulante, a no ser que me equivoque, precipitará el resultado. Esta es una razón para que esperemos, pero también hay otra más poderosa aún. Mi situación, Marian, respecto a Laura y respecto a ti, debería estar más fortalecida de lo que está ahora, antes de que yo pruebe nuestra suerte por última vez. Se inclinó hacia mí con expresión de sorpresa. ¿Cómo se puede fortalecerla? Te lo diré, contesté, cuando llegue la hora. No ha llegado todavía y quizá no llegue jamás. Tal vez se lo calle a Laura siempre. Debo callártelo ahora incluso a ti, hasta que esté convencido de que puedo hablar sin perjudicar a nadie y con toda nobleza. Dejemos este tema. Existe otro que reclama nuestra atención con la mayor urgencia. Tú le has ocultado a Laura piadosamente la muerte de su marido. Walter, creo que pasará mucho tiempo antes de que podamos decírselo, ¿verdad? No, Marian. Es mejor que tú se lo reveles ahora antes de que una casualidad que nunca se puede prever se lo revele en un futuro. Ahórrale todos los detalles, explícaselo poco a poco, pero dile que ha muerto. ¿Tienes alguna otra razón, Walter, para desear que conozca la muerte de su marido, además de la que acabas de darme? Sí, la tengo. ¿Una razón que está relacionada con ese tema del que no podemos hablar nosotros y del que quizá nunca puedas hablar con Laura? Recalcó especialmente estas últimas palabras. Cuando le di la respuesta afirmativa, las recalqué yo también. Su rostro palideció. Durante unos instantes estuvo mirándome con un interés triste e inseguro. Una ternura desacostumbrada resplandeció en sus ojos oscuros y ablandó sus firmes labios, cuando lanzó una mirada a la silla vacía en la que solía sentarse la compañera querida de todas nuestras penas y alegrías. «Creo que lo entiendo», dijo. «Creo que es mi deber ante ella y ante Walter contarle la muerte de su marido». Suspiró, apretó mi mano por un momento, la soltó enseguida y salió de la estancia. Al día siguiente supo Laura que la muerte la había redimido y que la desgracia y equivocación de su vida yacían enterradas en la tumba de su esposo. Su nombre no volvió a pronunciarse entre nosotros. Desde aquel momento rehuíamos la menor aproximación al tema de su muerte, y con el mismo escrupuloso empeño, Marian y yo evitamos toda mención de aquel otro tema que de mutuo acuerdo no se debía tocar aún. No estaba por ello más apartado de nuestras mentes, más bien estaba vivo en ellas a fuerza de la prohibición que nos habíamos impuesto. Los dos observábamos a Laura con más afán que nunca, esperando a veces con ilusión, a veces con miedo, que llegase la hora. Poco a poco habíamos vuelto a llevar nuestra vida de siempre. Retomé mis trabajos que había suspendido durante mi viaje a Hampshire. Nuestra nueva casa nos costaba más que las habitaciones, más pequeñas y menos cómodas, que habíamos dejado. Ello requería de mí esfuerzos más grandes, requerimiento que un futuro que se nos presentaba lleno de dudas hacía más apremiante. Podían surgir contingencias que agotarían nuestro modesto capital depositado en el banco, y el trabajo de mis manos podía resultar un día el único medio que nos quedase para mantenernos. Un empleo más seguro y más lucrativo que aquel del que yo disponía era una necesidad, dada nuestra situación, una necesidad que me apliqué ahora a satisfacer. No se debe concluir que el intervalo de descanso y de retraimiento que estoy describiendo hubiese suspendido del todo, por mi parte, toda persecución del único propósito imperante con el que en estas páginas van unidos mis pensamientos y mis actos. Debían pasar meses y meses desde entonces para que aquel propósito me dejase libre de su poder. Su lento madurar aún me dejará tomar alguna medida de precaución, cumplir con alguna obligación de gratitud y resolver alguna cuestión dudosa. La medida preventiva estaba relacionada con el conde.
Era de suma importancia averiguar si entraba en sus planes permanecer en Inglaterra o, dicho en otras palabras, permanecer a mi alcance. Pude aclarar esta duda con medios muy sencillos. Puesto que conocía su dirección de St. James Wood, fui a indagar en aquel barrio y encontré a la gente que administraba la casa amueblada donde vivía el conde. Pregunté si era posible que el número 5 de Forest Road estuviese en alquiler dentro de un tiempo razonable. Recibí una respuesta negativa. Se me informó que el caballero extranjero que residía entonces en la casa había renovado su contrato prolongándolo por otros 6 meses y que ocuparía la finca hasta finales de junio del año siguiente. Estábamos a comienzos de diciembre. Dejé al administrador liberado de mis temores de que el conde se escapara. La obligación de gratitud que me quedaba por cumplir me llevó una vez más a casa de la señora Clemens. Le había prometido volver y contarle aquellos detalles relacionados con la muerte y entierro de Anne Catterick, que había tenido que silenciar durante nuestra primera entrevista. Ahora que las circunstancias habían cambiado, no había inconveniente alguno para que yo confiase a esta buena mujer aquella parte de la historia de la conspiración que es preciso referirle. Tenía todas las razones que la compasión y el sentido amistoso pudieran proporcionar para darme prisa en cumplir mi promesa, y la cumplí a conciencia y con esmero. No hay necesidad de lastrar estas páginas describiendo cuánto pasó en el curso de aquella entrevista. Será más oportuno decir que la propia entrevista trajo a mi mente la única cuestión dudosa que quedaba aún por resolver. ¿Cuál era el origen de Anne Catterick por línea paterna? Multitud de distintas consideraciones en relación con este tema, de por sí bastante insignificantes, pero inmensamente importantes si se las examinaba en su conjunto, me habían llevado en los últimos tiempos a una conclusión que decidí comprobar. Obtuve permiso de Marian para escribir al comandante Donnthorne de Barnet Hall, en cuya casa la señora Catterick había vivido durante años antes de casarse. Se las planteé en nombre de Marian, explicando, para justificar mi intención, que estaban relacionadas con ciertos asuntos de su familia que solo tenían un interés personal. Cuando escribía la carta, no sabía a ciencia cierta si el comandante Donnthorne vivía todavía, y eso contando con la posibilidad de que así fuese y de que él estuviese en condiciones y tuviese deseos de contestarme. Al cabo de 2 días llegó la prueba, en forma de una carta, de que el coronel estaba vivo y dispuesto a ayudarnos. La idea que yo tenía en la cabeza al escribirle y el carácter de mis preguntas podrán deducirse fácilmente de su respuesta. Su carta contestaba a mis preguntas comunicándome los siguientes hechos importantes. En primer lugar, que el difunto Sir Percival Glyde, de Blackwater Park, no había puesto jamás los pies en Barnet Hall. Aquel caballero era un perfecto desconocido para el comandante Donnthorne y para toda su familia. En segundo lugar, que el difunto señor Philip Fairley de Limerick House durante su juventud fue íntimo amigo y constante huésped del comandante Donnthorne. Tras refrescar su memoria consultando cartas viejas y otros papeles, el comandante podía afirmar con toda seguridad que el señor Philip Fairley estuvo en Barnet Hall en el mes de agosto de 1826 y que permaneció allí para participar en la cacería todo el mes de septiembre y parte de octubre siguiente. Entonces se fue, por lo que el comandante sabía Escocia y no retornó a Barnet Hall hasta tiempo después, cuando llegó allí estando ya casado. Esta información, considerada aisladamente, tenía tal vez poca importancia positiva, pero relacionándola con algunos hechos que Marian y yo sabíamos que eran ciertos, sugería una conclusión palmaria que se nos presentaba como irrefutable. Ahora sabíamos que el señor Philip Fairley estuvo en Barnet Hall en el otoño de 1826, y en la misma época estaba allí de doncella la señora Catterick. Sabíamos también, primero, que Anne nació en junio de 1827, segundo, que desde siempre presentaba una semejanza extraordinaria con Laura, y tercero, que, a su vez, Laura se parecía de manera increíble a su padre. El señor Philip Fairley había sido en su tiempo uno de los hombres más famosos por su apostura. De natural completamente distinto a su hermano Frederick, era el niño mimado de la sociedad, sobre todo entre las mujeres, un hombre apacible, despreocupado, impulsivo y afectuoso, generoso hasta el derroche, de principios lasos por naturaleza y notoriamente indolente ante las obligaciones morales cuando se trataba de mujeres. Tales eran los hechos que sabíamos y tal el carácter del hombre. Seguramente no hace falta aclarar a qué conclusión natural nos llevaba aquello. Bajo la nueva luz que me alumbraba ahora, incluso la carta de la señora Catterick en contra de su intención aportó su grano de arena en fortalecer la suposición a la que yo había llegado.
Había descrito a la señora Fairley en su carta a mí como de aspecto insignificante, que había logrado pescar hasta obligar a casarse con ella al hombre más guapo de Inglaterra. Ambas afirmaciones se hacían de forma gratuita y las dos eran falsas. Los celos, que en una mujer como la señora Catterick se expresarían más bien llenas de malicia mezquina antes que quedar silenciados, me parecieron el único motivo razonable de aquella peculiar insolencia con que ella se refería a la señora Fairley cuando las circunstancias no le exigían hacer referencia alguna a aquella. Esta mención del nombre de la señora Fairley sugiere obviamente otra pregunta. ¿Sospechó ella quién podría ser el padre de la niña que trajeron a su escuela de Limerick? Marian no tenía dudas al respecto. La carta de la señora Fairley dirigida a su marido, aquella que Marian me había leído otrora, la carta en que se describía el parecido entre Anne y Laura y se hablaba de su interés afectuoso por la pequeña forastera, fue escrita, sin duda alguna, con la mayor inocencia del alma. Pensándolo bien, resulta poco probable que el mismo señor Fairley estuviese más cerca que su mujer de sospechar la verdad. Las circunstancias tristemente engañosas en que la señora Catterick se casó, el propósito de ocultación que aquel matrimonio debía conseguir, bien podía hacerla callar por precaución y también, quizá, por resguardar su propio orgullo, asumiendo incluso que ella tuviera a su disposición medios para comunicarse con el padre de su futuro hijo cuando aquél se había marchado. Cuando esta suposición se asomó a mi mente, brotó de mi memoria la evocación de la condena en la que todos hemos pensado en su día con extrañeza y con pavor. La iniquidad de los padres recaerá sobre los hijos. Si no hubiera habido aquel parecido fatal entre las dos hijas de un mismo padre, la conspiración de la que Anne fue instrumento inocente y Laura la inocente víctima jamás hubiera podido ser planteada. Con qué rigor terrible e infalible la larga cadena de circunstancias condujo desde el mal que el padre había cometido por ligereza hasta el ultraje desalmado infligido a su hija. Estos pensamientos me asaltaron como tantos y tantos otros que llevaban mi imaginación hasta el pequeño cementerio de Cumberland, donde reposaba ahora Anne Catterick. Recordé los días pasados cuando la vi junto a la tumba de la señora Fairley, cuando la vi por última vez. Pensé en sus pobres manos débiles acariciando la lápida y en sus palabras de súplica fatigosa que le murmuraba a los restos de su protectora y su amiga. «Oh, si pudiera morir y descansar contigo». Había transcurrido poco más de un año desde que ella pronunció aquel deseo y de qué manera tan inexorable y tan terrible se había cumplido. Las palabras que dijo a Laura a la orilla del lago eran ahora realidad. Si pudiera enterrarme junto a su madre, si pudiera despertar a su lado cuando la trompeta del ángel resuena y nuestras tumbas cedan a sus muertos a la resurrección. A través de cuántos crímenes y horrores mortales, a través de cuántos vericuetos tenebrosos del camino que lleva a la muerte, Dios guió a aquella criatura abandonada hacia su última morada que en vida jamás hubiera esperado alcanzar. Ahí, lo digo en mi corazón, ahí, si yo tuviera poder de disponerlo así, sus restos mortales deben permanecer componiendo la sepultura con la amada amiga de su infancia, con el recuerdo querido de su vida. Este reposo debe ser sagrado, esta compañía debe ser perdurable. Así, la figura fantasmal, recurrente en estas páginas, recurrente en mi vida, desciende a las tinieblas impenetrables. Por vez primera vino a mí como una sombra en la soledad de la noche, como una sombra se aleja en la soledad de la muerte. Adelante ahora, adelante en el camino que pasa por otras escenas y nos conduce a tiempos más radiantes. Fin de la segunda parte.